Dios les bendiga abundantemente. Muchas gracias por visitar nuestro canal. Estamos muy agradecidos porque la tormenta tropical no entró a nuestra ciudad de Belice. Ahora nos vamos a gozar con la palabra. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te estamos invitando a ti, a tu Hijo amado y al Espíritu Santo, a que estés con nosotros, a que me uses, Señor, para que salga de mi interior lo que tú quieres que hable y toque los corazones de todos los que me escuchan y el mío también, Señor. Gracias, porque siempre que te invitamos, tú respondes, Señor. Recibe la gloria, la honra, el poder y la alabanza. Amén. Hoy quiero hablarles de las bienaventuranzas que el Sermón del Monte se encuentra en Mateo 5. Vamos a estarla estudiando. Vamos a ver el verso 1 y el verso 2. Dice la palabra: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo. O sea que ya estaba la multitud, pero se fue al monte y sus apóstoles le siguieron. Y él se inclinó hacia ellos para enseñarles la bienaventuranza. Bienaventuranza significa feliz, dichoso, bendecido. Las bienaventuranzas son el retrato de Jesucristo, del carácter de Jesucristo. Ella nos enseña las características que debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Estas no son reglas, sino que son, en resumen, de los principios que constituyen el ideal de la vida cristiana. Por eso, la primera enseñanza con que empezó su ministerio, porque los discípulos debían conocer el carácter de Cristo y dejar que se formara en ellos para que pudieran hacer la obra que se les encomendaba y así fueran bendecidos. Todo el Nuevo Testamento está lleno de las enseñanzas de Jesús. Qué bendición sería para nosotros que con solo oírlas o leerlas las obedeciéramos, pero no siempre es así. Nos cuesta obedecer las lecciones de Dios y por eso tenemos que pasar pruebas, tenemos que pasar sufrimientos como pestes, tormentas tropicales, porque con la prueba Dios empieza a orar y a formar nuestro carácter y el carácter de Cristo en nosotros, y en la medida que ora podemos ser más usados por Él. Bueno, antes de empezar y seguir con las bienaventuranzas, quisiera decirle que todas las bienaventuranzas traen una gran bendición. Bendición que solo podemos disfrutar los hijos de Dios. Es decir, los seres humanos que han reconocido a Jesucristo como su Señor y se han arrepentido de sus pecados. Gracias por eso, Señor amado. Vamos a ir ahora a las bienaventuranzas. Vamos al verso 3. Y dice 3 del capítulo 5 de San Mateo. Con él estamos trabajando, estudiando. Dice el verso 3, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobre generalmente se asocia a la carencia de bienes materiales, pero aún así, esto no se refiere a los pobres de espíritu, ni tampoco en ser descuidado en su arreglo personal. Nosotros a veces vemos gente descuidada, desaliñada y creemos que ese es el pobre de espíritu, pero esos no son los pobres de espíritu, ni tampoco es el ser indeciso, ser pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu significa no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Dice Juan 5, 19 y el verso 30. Respondiendo entonces Jesús y les dijo: de cierto digo que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Significa entonces no hacer nada fuera de la voluntad de Dios. Significa temer a Dios. Significa confiar, depender, servir, cumplir su propósito. Significa no salirse nunca de la voluntad de Dios, obedecerlo en todo. La recompensa del pobre del espíritu es que de ellos será el reino de los cielos. Vamos a la siguiente bienaventuranza, el verso 4 del capítulo 5 de Mateo. Dice la palabra, bienaventurados los que lloran,
porque ellos recibirán consolación. El mundo no entiende esta bienaventuranza porque trata de evitar el dolor o inhibir el dolor con engaño, promoviendo el placer que no quita el dolor porque no quita la raíz del problema. Para que se quite el dolor y el sufrimiento, hay que quitar la raíz del problema y solo Jesucristo puede hacer eso. El mundo no puede hacer eso. Nosotros, los hijos de Dios, los que somos bienaventurados, los que lloramos cuando reconocemos nuestra rebelión contra la autoridad de Dios. Lloramos cuando reconocemos que no somos nada, que no merecemos nada. La bendición de esta bienaventuranza es que ellos recibirán consolación. Romanos 8:18 dice, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que a nosotros ha de manifestarse. Seguimos con las bienaventuranzas y vamos a al versículo 5 del capítulo 5 de Mateo. 5. Dice la palabra, bienaventurados los mansos porque ellos recibirán la tierra por heredad. La descripción de manso del carácter de Cristo no es el que es indiferente a los problemas, no es el que tiene un carácter débil, no es el que está por allí calladito sin levantar la cabeza y diciendo solo sí a todo, no es ese el manso. La palabra de Dios, por ejemplo, describe a Moisés como el más manso del mundo en Números 12:3. Capítulo 12, verso 3, dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres de la tierra. Y Moisés no era un hombre débil, no era un hombre indeciso, era un hombre manso, pero líder, con carácter, porque gobernó a miles del pueblo judío. El mismo Jesucristo se describe como manso, dice Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto no es una cualidad humana, es fruto del Espíritu Santo. Y como todo fruto debe pasar un proceso para que florezca y produzca hombres sabios y fuertes espiritualmente, capaces de oír la voz de Dios y obedecer su voluntad sin rechistar. Entonces entendemos bien lo que es manso. Y la bendición de esta bienaventuranza es que recibirán la tierra por heredad. Vale la pena ser manso. Seguimos con la bienaventuranza y nos vamos al verso 6. Dice el verso 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. El ser humano está hecho para tener hambre y sed en la parte física y en la parte espiritual. En el físico tenemos necesidad de comer, tenemos necesidad de beber. En lo espiritual también tenemos necesidad de comer y de beber. El hambre y sed del Espíritu es el hambre de tener comunión con Dios y una necesidad de ser justa como Él. Mateo 4:4 dice la palabra, y Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Isaías 55:1 dice, a todos los sedientes, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Esta promesa de hambre y sed de justicia, la bendición que tiene es que seremos saciados. Entre más busquemos a Dios, más seremos saciados. Seguimos con la siguiente bienaventuranza que la encontramos en el verso 7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El significado de misericordia todos lo conocemos, es bondad, es comprensión, es compasión, es amor, es piedad. ¿Qué es ser misericordioso? Ser misericordioso es levantar a los caídos sin preguntar cómo cayeron, por qué cayeron y ayudarlos a levantarse. Ser misericordioso es perdonar a los que nos han ofendido. Efesios 4:32 dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno a otro como
Dios también os perdonó a vosotros. A vosotros. La promesa para el que es misericordioso es que alcanzará misericordia. Qué bendición las bienaventuranzas. Y seguimos estudiando las bienaventuranzas y nos encontramos ahora con la siguiente que está en el verso 8. Dice, bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. Cuando la Biblia habla de corazón, está hablando del alma. Y cuando está hablando del alma, está hablando de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos y de la voluntad. Un corazón limpio no se trata del que hace buenas obras, no se trata del que ocupa una posición, no se trata del que ayuda, del que da una limosna, no se trata de hacer cosas para Dios. El que es limpio de corazón se trata de limpiar los pensamientos, las emociones, los sentimientos y la voluntad. Cada día necesitamos limpiar el corazón, cada área de nuestro corazón. Y eso solo lo podemos hacer cuando amamos a Dios, porque sabe Dios que lo que más le duele es un corazón sucio. Por eso dice Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. La promesa para esta bienaventuranza es que ellos verán a Dios. Ellos verán a Dios. Qué importante es que entendamos la limpieza del carabacía. Qué importante es que entendamos mantener limpio el corazón. Y más en este tiempo que en cualquier momento puede sonar la trompeta y de pronto nos lleva o nos quedamos. Qué importante es entender, mantener limpio el pensamiento, mantener limpio nuestras emociones, mantener limpios nuestros sentimientos, porque cualquier mal sentimiento que albergamos ensucia el corazón y ya no veremos a Dios, dice la palabra. Necesitamos entender cada bienaventuranza para que nos sometamos a ese proceso de tomar el carácter de Jesucristo. Seguimos con las siguientes bienaventuranzas. Verso 9. Dice la palabra, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Los pacificadores, bendecidos, dichosos, felices los pacificadores. ¿Quiénes son los pacificadores? Son los que buscan la paz. Resuelven conflictos en este mundo lleno de conflictos. Los judíos de aquellos tiempos creían que su Mesías iba a ser un líder militar, un conquistador. Creían que iba a ser un tipo como del rey David, pero no es así. No es así. Jesús no vino al mundo para ser una figura prominente, ni vino a impactar con los milagros porque esa era parte de su naturaleza divina. Él vino al mundo a redimirnos y así lo hizo. Cuando llamó a sus 12 discípulos, él sabía perfectamente la clase de hombre que era, pero nadie se iba a imaginar que esos que él llamó iban a ser pacificadores. Imagínense que los que él llamó son los recaudadores de impuestos, perseguidores de la iglesia, fariseos, escribas. Nadie iba a creer que ellos iban a ser pacificadores. Yo creo que ni de nosotros nadie va a creer que íbamos a ser pacificadores porque muchos tenemos carácter violento y tantas cosas en nuestra vida, pero dice la palabra que ellos, de Hechos, esos varones de Hechos, esos mismos que eran perseguidores de los cristianos, que eran fariseos, que eran escribas, esos mismos escribieron cartas de amor que las leemos en las epístolas y le decían al pueblo de Dios, amados, hijitos míos, que la paz de Dios esté sobre ustedes. Esos mismos que no eran pacificadores se convierten en pacificadores cuando se arrepienten y reciben a Jesucristo. Al convertirse en hijos de Dios, se convierten en hombres con una nueva naturaleza, llenos de amor, llenos de paz y dan paz a los demás y que no retroceden por nada. La bendición de esta bienaventuranza, porque ellos serán hijos de Dios. Los pacificadores serán llamados hijos de Dios. Qué bendición ser un pacificador. Pero siguiendo con las bienaventuranzas, nos encontramos ahora en el verso 10 del mismo capítulo 5 de Mateo. Y dice la palabra: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Dice, no existe ningún cristiano en el Nuevo Testamento que no haya sido perseguido por haber
hablados la palabra de Dios. Todos los que siguen a Jesucristo, todo el que obedece a Jesucristo, todo el que se rige por la palabra de Dios, son y serán perseguidos, y uno hasta perderán la vida. Pero debemos de saber que hay una gran diferencia entre la persecución que se padece por ser discípulo de Jesucristo y otra por cometer delitos, actos delictivos. Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Si nosotros estamos sometidos a Dios, Él no puede tocar ni nuestro cuerpo ni nuestra alma. Pero cuando Dios le da permiso a Él que nos toque para que nosotros entremos en un proceso para formar el carácter de Cristo en nosotros, Él sí puede hacerlo, pero vigilado por Dios, hasta que Dios termine su trabajo en nosotros. Es la única forma que Él puede hacer algo en nosotros. De otra manera, no la hará. Pero siempre vamos a tener persecución. Todo hijo de Dios fiel, todo hijo de Dios que hable la palabra de Dios, todo hijo de Dios que viva como verdadero hijo de Dios, todo hijo de Dios que muestre el carácter de Jesucristo va a ser perseguido. Es perseguido y va a ser cada día más perseguido. El caso de Job fue cuando Dios le dio permiso de atacarlo, pero no lo pudo hacer nada, solo lo que Dios quiso que la hiciera. La bendición de esta bienaventuranza es porque de ellos es el reino de los cielos. O sea, bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos tienen garantizado el reino de los cielos. Cuando un hijo de Dios es perseguido, el reino de los cielos está garantizado porque es seguro que tiene el carácter de Jesucristo. Nos vamos a ir ahora al verso 11 y 12. Dice, bienaventurados soy cuando por mi causa os vituperen y persiguen. Y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. ¿Qué dicha puede existir si somos perseguidos? Ninguna para los ojos del mundo, pero para el creyente es una bendición. Santiago 5:11 dice la palabra. Santiago 5:11 dice la palabra, lo vamos a buscar. 5:11 dice la palabra. Hermanos, he aquí tenemos por bienaventurado a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. El Señor es muy misericordioso y compasivo. La marca de un cristiano es el gozo en medio del sufrimiento, como lo manifestaron los discípulos que oyeron esta enseñanza. Si usted es de los que cree que como hijo de Dios no debe sufrir persecución ni padecer ninguna clase de sufrimiento, usted y yo debemos leer bien la palabra y examinarnos bien nuestro corazón. Porque Jesucristo dio su vida para que nosotros le mostremos a Él y mostremos su carácter de Él. Y esto no es fácil, porque este es el camino de la santidad. Porque Él dijo, escrito está, sed santo, porque yo soy santo. Qué hermoso es entender que lo primero que Dios quiere de nosotros es que tengamos su carácter, para poder así ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Esta es la primera enseñanza que Dios da. Nos muestra su carácter para que nosotros nos dejemos moldear su carácter y podamos vivir la vida y podamos mostrar al mundo quién es Él. Y después sigue todas las demás enseñanzas, pero la base es esta de todas las enseñanzas de Jesús. Si repasamos las bienaventuranzas y las implementamos en nosotros y decidimos ser como era Jesucristo, el mundo dirá, qué tontos son, no disfrutan de los placeres del mundo, qué tontos son esos creyentes, no disfrutan de lo que es el mundo, de los placeres verdaderos del mundo. Pero llegará el día en que será demasiado tarde para ellos, que entenderán la diferencia entre el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios.
Qué importante es conocer la bienaventuranza. Es el primer paso que se da en la vida cristiana. Es el primer paso donde se abre el corazón para que nosotros podamos tener el carácter de Jesucristo. El mundo nos dirá tonto, el mundo nos dirá lo que nos dirá, pero en el cielo nos está esperando un galardón. Y un día se va a ver la gran diferencia, como les decía, entre el que obedece a Dios y el que no obedece a Dios. Vamos a orar todos juntos. Señor Jesús, estamos aquí, Señor, terminando de oír tu palabra. La palabra, las bienaventuranzas, Señor, tu carácter, Padre. Aquí estamos dispuestos, Señor, a que hagas lo que tienes que hacer con nosotros para formar tu carácter y podamos ser útiles para el reino de Dios. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Señor. Queremos realmente tener tu carácter porque queremos ser útiles para tu reino. Úsanos, Señor, para la gloria de tu nombre, Dios. Ahora quisiera hacer una oración con aquellas personas que nunca han tenido un encuentro con Jesucristo. El Señor quiere entrar en tu vida. El Señor quiere darte paz en medio de esta tormenta que estás pasando. Yo quiero que repitas conmigo esta oración. Y cierra tus ojitos y con todo tu corazón haz esta oración conmigo. Señor Jesús, yo quiero conocerte. Yo quiero ser bienaventurado. Yo quiero esas bienaventuranzas para mi vida. Pero por eso te estoy ofreciendo mi vida. Te estoy pidiendo perdón por mi pecado. Te estoy entregando mi corazón. Señor, ven a mi corazón. Yo te recibo como mi Señor y mi Salvador. Perdona todos mis pecados, Señor. Creo que moriste en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por salvarme. Amén y amén. Dios les bendiga grandemente.